vamos a ver qué es lo que hizo de Josué un personaje, como decía en la introducción, mítico, un hombre que entró a formar parte de la historia como un modelo, un ejemplo a seguir. Así que les pido que me acompañen en oración. Señor, en esta mañana queremos suplicarte que tu palabra, Señor, oh Dios, haga mella, deje huella en nuestros corazones. Señor, queremos pedirte que el personaje de Josué pueda inspirarnos en esta mañana. Oh Dios, pueda ser ese ejemplo, podamos seguir, podamos tomar, Señor, nota, oh Dios, para imitar la vida de Josué, no solamente en esa intimidad contigo, sino también en su comportamiento, oh Dios, en su carácter. Oh Dios, ayúdanos, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, el personaje que todos conocemos como Josué, originalmente no era Josué. El nombre de este personaje era Oseas. Él se llamaba Oseas y Moisés le cambió el nombre a Josué, que significa, Josué es como Jehová salva, significa Dios salva, Dios libera. Ese es el significado. Puede parecer paradójico, ¿no? O por lo menos quizás un poco sorprendente el hecho de que varios de los personajes de los que hemos estado hablando se les cambiara el nombre. Recuerdan que a Sarai se le cambia el nombre por Sara, a Abraham se le cambia por Abraham, y el nombre significa padre de multitudes, aun cuando todavía no tenía ni siquiera descendencia, ¿no? Y vemos pues que bastantes de estos personajes, a José, el propio faraón le cambia su nombre, Moisés es el nombre que le pone la hija de faraón, y ahora nos encontramos con este personaje que acaba llamándose y que todos conocemos con el nombre de Josué. Quizás te estés preguntando de qué tribu proviene. Bueno, pues también me parece interesante que en esta mañana sepamos que él proviene de la tribu de Efraín, ¿vale? Y es uno de los dos hijos de José. Como ven, parece que hay muchas conexiones entre todo esto. Y como decía al principio, pues Josué supone un personaje sobresaliente, especial en la vida de Moisés. Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En este caso podríamos decir que detrás de este gran hombre, Moisés, del que hemos estado hablando durante la semana pasada, pues estaba este gran hombre, pequeño quizás por su juventud, por su estatura, no lo sabemos exactamente, pero grande a los ojos de Dios, y que acabaría por suceder el ministerio en la vida política de la nación de Israel. Bien, pues hablando de nuestro querido personaje Josué, vamos a ver un poco cómo es su vida, qué es lo que le caracteriza y qué es lo que hace de él, como decía al principio, ese hombre mítico. Bien, pues vamos a irnos, si les parece, al versículo 11 del capítulo 33 del libro de Éxodo. Esta es una de las primeras veces, es en este libro la primera vez que se le va a nombrar. Y dice así el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y de momento todavía no se nos habla nada de Josué, pero fíjense, dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, como diciendo, pero Josué no perdía el tiempo tampoco. Mientras Moisés estaba en las tareas de gobierno, estaba quizás planificando, organizando, trabajando, recibiendo dirección de Dios, dice, el joven Josué, hijo de Nun, y quiero subrayar, dice, su servidor. Fíjense que no dice que era el servidor de Dios, era el servidor de Moisés. Y dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es tremendo, porque el tabernáculo representaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Así que, ¿dónde pasaba el tiempo Josué cuando
quizás no recibía una orden de su señor Moisés, pues estaba en el tabernáculo. Yo me imagino que de repente cualquiera pregunta, ¿y dónde está Josué? En el tabernáculo. Y el otro, ¿y Josué que lo necesito para? En el tabernáculo. Ahí pasaba Josué las horas, el tiempo, en esa relación y en esa conexión con Dios. Vamos a ver otro texto de Éxodo, donde también se nos está hablando de alguna forma de Josué. Y vamos a ir a Éxodo 24, un poquito antes, Éxodo 24:13. Me van a permitir que me vaya paseando por los libros, aunque lo voy a hacer de forma bastante ordenada, primero con Éxodo, luego con Números, después con Deuteronomio, y finalizaremos con esos pocos versículos del capítulo 1 de Josué. Así que nos vamos al capítulo 24, versículo 13, y dice así la palabra del Señor: y se levantó Moisés con Josué, y vuelvo a subrayar, su servidor. Y se levantó con Josué, su servidor. Y subió Moisés al monte de Dios. Decir que la persona de confianza de Moisés era Josué. Vamos a ver también que Josué en ese tiempo es un joven muchacho. No es un hombre de 40 años, quizás tenía 18, 19, cercano a los 20 o pasando ligeramente de esa edad. Y de momento lo que parece que subraya la Biblia en ese tiempo de Josué es que era siervo, no señor, no una autoridad, sino era el servidor, no de Dios, de Moisés. Vamos a ver lo que nos cuenta un poquito antes todavía. Éxodo 17:10. Vamos a ver lo que la Biblia nos revela en este lugar acerca de Josué. Éxodo 17:10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. ¿Qué hizo Josué? Pelear a la manera de Moisés. Si nos vamos justamente al versículo anterior, dice: y dijo Moisés a Josué, no a ningún otro. Posiblemente había mucha gente capacitada, mucha gente preparada, había gente valiente, curtida, experimentada, entrada en años. Y sin embargo, parece paradójico que nos dice: y dijo Moisés a Josué, no a otro, escógenos varones y sal a pelear. Así que el servidor de Moisés tenía dos funciones en este momento: escoger a la gente, y número 2, salir a pelear, y añadiría un tercero, a la forma que Moisés le decía. Eso es lo que vemos de una forma bastante clara en todos los textos donde Josué aparece en este libro del Éxodo. Cada vez se le nombra o se le describe, o su identidad tiene que ver con el servicio que le prestaba a Moisés. Vamos ahora a saltar al libro de Números. Números es un libro que nos habla de momentos puntuales de esta nación emergente llamada Israel. Es ese libro que subraya, digamos, los momentos que más necesitamos cualquier cristiano a lo largo de los siglos para su vida diaria, para que pueda desarrollar el carácter que Dios quiere que desarrollemos, para saber elegir, para saber tomar las decisiones en la vida. Así que también quiero mencionar que la vida de Josué y el libro de Josué se entremezcla con estos libros de Éxodo, Números y Deuteronomios,
porque Moisés como Josué son contemporáneos y se van a describir situaciones que de repente lo encuentras en un libro, lo encuentras en otro, y la Biblia no es un libro que haya podido ser escrito de forma cronológica, porque hay sucesos que se vuelven a repetir, hay sucesos que se mencionan en un momento dado cuando ya han pasado, o incluso, como pasa con las profecías, antes de que sucedan, como el caso de aquella profecía que Dios le da a Abraham, de que el pueblo, sus descendientes, el pueblo de Israel, acabarían esclavizados por 400 años en la nación egipcia. Bien, pues vamos a ir sin más dilación al capítulo 11 del libro de Números, versículo 28. Y dice así la palabra del Señor. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, una vez más para aclarar la identidad, que no era cualquier Josué del pueblo, era el hijo de Nun, de la tribu de Efraín, y dice, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, uno de sus allegados, uno de sus principales ayudantes, yo diría que el más relevante de todos ellos, y dijo, fíjense cómo trata a Moisés, le dice, Señor mío Moisés. Así se dirige nuestro personaje, Josué, a Moisés. Vuelvo a repetir, Señor mío Moisés. Nos vamos a adentrar en ese momento en que van a ir los 12 espías a la tierra de Canaán. Van a comprobar el estado de la tierra, van a ver si la tierra fluía leche y miel, tal como Dios les había prometido. Van a hacer una inspección del terreno, de las personas, del poderío militar. Así que Moisés va a mandar a 12 espías. Y eso se encuentra, por si alguno lo quiere leer, es muy interesante, en el capítulo 13 del libro de Números. Y dice que Josué y Caleb estaban dentro de ese número de los 12, que reconocerían la tierra prometida. Quiero mencionar y subrayar que esos dos personajes son nombrados reiteradamente y de una forma especial sobre el resto de los 10 personajes. Como todos ustedes saben, vuelven los 12 y hay un informe negativo, están hablando de sí, la tierra es maravillosa, es incluso mucho mejor de lo que esperaban, pero cuidadito con sus moradores. Eran gigantes, eran gente fornida, eran gente casi indestructible. Ellos, esos 10 espías, les van a decir que eran como langostas a sus ojos. Esa era la impresión que ellos tenían de sí mismos. Imagínense. Pero hay un señor, hay una persona que rompe, digamos, esa dinámica. Su nombre es Caleb. Caleb intenta convencerles, oiga, mire que sí, son fuertes, pero nosotros podemos vencerles. Y me gustaría mencionar, en el versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa es la palabra de un hombre de fe. De hecho, no solamente los hombres y mujeres de los que vamos a estar hablando son héroes de la fe y descritos en ese capítulo 11 de la carta de Hebreos, sino que nos encontramos con personajes como Caleb, de una fe inquebrantable. Claro, Caleb o Josué tuvieron un monstruo por maestro, lleno de fe, y se llamaba Moisés, y convivieron con Moisés durante muchísimos años. Así que ellos aprendieron de esa fe, y Caleb es la nota discordante. Nosotros vamos a poder más, no por nuestra fuerza, es porque es la tierra que Dios nos ha prometido. Y Caleb lo tiene muy claro, que si Dios les había prometido la tierra, Dios se encargaría de vencer a los gigantes. No ellos, no su fuerza, no su espada ni su arco, sino Jehová de los ejércitos. Era el que les daba la tierra. Me gustaría ahora pasar a Números 14:4, un capítulo adelante.
Y dice, y decían el uno al otro. Estamos en esta trifulca que se monta allí en Israel, en la nación de Israel, ahí casi con los pies ya metidos en la tierra prometida. Esa discusión de si vamos o no vamos. Y estaban tan desilusionados que fíjense lo que dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Saben lo que está diciendo la Biblia aquí? Vamos a desechar, vamos a apartar a los ungidos de Dios, a Moisés y a su hermano Aarón. Ya nos tienen cansados. Nos han sacado de Egipto solo para padecer. Así que deciden designar. No les convencen las palabras de Caleb y de Josué. Ellos prosiguen y dicen, vamos a erigirnos nosotros jefes que nos valgan la pena y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y en este caso vamos de vuelta a aquel lugar donde estábamos tan sumamente bien, aunque esclavizados. Bien, ese es un momento crucial. Pero vamos a ver lo que dice 2 versículos más tarde. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Es decir, que escuchan esa conspiración contra los siervos de Dios, y especialmente contra el siervo de Dios, Moisés. Y ellos se unen. Son una minoría, cierto, pero saben dónde está Dios. Saben dónde está su lugar. Y su lugar estaba con aquellos que habían sido designados por Dios. Así que ellos rompen sus vestidos. Y dice que hablaron, en este caso, levanta la voz Josué, y dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran medida buena. Y dice, si Jehová se agradare de nosotros, fíjense que está hablando en primera persona del plural. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, y ahora utiliza la segunda persona del plural, ya no se incluye ni a él ni a Caleb. Por tanto, versículo 9, no seáis rebelde contra Jehová. Fíjense que no dice contra Moisés, sino no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. No los temáis. Palabras, créanme, que para Josué resonarían el resto de su vida, como veremos en el primer capítulo del libro que lleva su nombre. Nada más y nada menos. Dice, no los temáis. Pero la gente veía gigantes. Pero ellos dicen, nos los vamos a comer como a pan. ¿Por qué? Porque sabía que la voz de Moisés era la voz de Dios en definitiva. Vamos a seguir viendo lo que nos dice Números 32. Vamos a ir avanzando y ahora nos vamos a meter en otro momento histórico, en otro momento que nos reporta muchísima enseñanza, y es ese momento en que la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés le piden esa herencia de la tierra al oriente del Jordán. Así que nos vamos a ir a Números 32, versículo 10, y dice así. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Excepto versículo 12. Excepto versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y es la primera vez que se nos habla de la relación entre Josué, Caleb y su Dios. Hasta ahora los vemos como siervos, sometidos, sujetos, ayudando al siervo de Dios, Moisés, haciendo piña con ellos,
aunque la inmensa mayoría estaba en contra, ellos decidieron ponerse del lado correcto. Vamos a seguir viendo, porque es en estos momentos y en estos textos que estamos leyendo donde vemos cómo está emergiendo un carácter especial en la vida de Josué. Que él llegara a ser el general más prominente, más especial del pueblo y de la nación de Israel, no fue casualidad. No fue porque era inteligente, no fue porque era un superdotado, sino porque era un siervo. Y fue siervo, y como hemos leído antes en Números 11:28, ayudante de Moisés, acompañante de Moisés. Era posiblemente el paño de lágrimas de Moisés. Cuando Moisés se desmoronaba, ahí tenía a su joven amigo, su joven hombre fiel, leal, responsable, que podía entenderle, que podía escucharle. Quizás imagino que Josué animaría a su mentor tantas y tantas veces, porque la tarea no era fácil. Estaba al cargo Moisés de un pueblo duro de servir, contradictor, un pueblo complicado, por llamarlo de alguna forma. Fue servidor, acompañante, como decía, fue obediente en definitiva, eligió a aquellos soldados para pelear contra Amalek, decidió guerrear por mandato de Moisés y de pelear contra Amalek a la forma de su señor Moisés. Vamos a ir al capítulo 32, versículo 23. Saben ustedes que estas dos tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, después de pedirle esa tierra a Moisés, ellos aceptan el trato de luchar, de dejar ahí sus ganados en esa zona, a sus mujeres, y salir a pelear como un solo hombre, junto a sus hermanos, hasta la toma total de Canaán. Pero, por si acaso, Moisés les obliga a hacer un juramento. Y me gustaría leer, porque yo creo que este es un texto que nos tiene que poner en alerta, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, si hago esto, ¿quién lo va a saber? El pastor no me ve. Nadie de la iglesia va a chivarse al pastor. Total, esto casi que ni Dios se entera, ¿no? Pero fíjense lo que dice acerca del pecado, más que de la situación en sí, que era una situación de juramento, importante que subieran con sus hermanos para que sus hermanos no desfallecieran, ¿no? Y no se sintieran débiles y poder ver a todo un pueblo unido, que yo creo que es lo que todos los pastores anhelamos con las iglesias que pastoreamos, ¿no? Así que vamos a Números 32, 23, muy sencillo también de recordar. Fíjense la numeración, que es casi es Capicúa, 32, 23, 3, 2, 2, 3. Bueno, por si alguien quiere poderlo recordar. Dice así: mas si así no lo hacéis, el juramento, el compromiso de ir y pelear, dice, he aquí habréis pecado, no ante mí, fíjense, dice, ante Dios, ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tú dices, Benja, que me he pasado la limitación de velocidad, me he saltado el semáforo en rojo y, ¿sabes? No ha pasado nada, aquí no pasa nada. ¿Sabes? La Biblia dice que, aunque tú te pases la vida pecando, está establecido que el hombre muere y que después hay un juicio por delante. No sé cómo te sentirás tú ante Dios, pero quiero que sepas que la Biblia nos dice que no hay nada escondido bajo el cielo, que Dios lo ve todo y lo tiene todo, absolutamente todo, en cuenta. Así que yo creo que es un recordatorio para toda la nación de Israel. Moisés les dice, como pequéis, sabed que vuestro pecado tarde o temprano os va a alcanzar. Bueno, y seguimos con nuestro personaje Josué. Vamos a ver otra elección, o seguimos en la misma línea de elección
de Josué frente a otros posibles candidatos. Vamos a Números 32:28. 32:28 dice así la palabra del Señor. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué. Bingo, otra vez. Hay una elección. ¿Saben que Eleazar tenía 3 hermanos más? Nadab, Abiú, Eleazar, que es el tercero, y Itamar. 2 de ellos, los 2 hermanos mayores, mueren por hacer fuego pagano, a destiempo, fuera de la voluntad de Dios. Mueren y quedan 2, Eleazar e Itamar. Pero ¿saben? Entre los 2, Moisés escoge a Eleazar. Entre los muchos candidatos que decía antes, entre sus jóvenes, Moisés ahora va a elegir nada más y nada menos que a Josué. ¿Saben para qué? Es cierto, si siguen el versículo verán que y a los príncipes, dice, de las tribus. Pero los escoge especialmente a Eleazar y a Josué para repartir la tierra que Dios les daba en posesión. Yo creo que es al menos interesante ver esa elección. Y que esa elección no es por cualquier cosa. Josué se lo había ganado a pulso. No digo que Eleazar, pero Josué es nuestro personaje en esta mañana. Josué había estado para las buenas y para las malas, para las verdes y para las maduras. Durante los 20 años, todos los hombres de 20 años para arriba morirían en el desierto, salvo, ¿saben quiénes? 3 personas: Moisés, Josué y Caleb. Puede parecer un dato anecdótico, pero yo creo que está muy pensado. Dios lo tiene muy claro. No es una casualidad. 3 personas sobreviven a ese desierto: Moisés, Josué y Caleb. Y es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios va a dar la tierra en posesión y escoge a 2 personas para hacer el reparto. Ya no estará, como veremos más adelante, Moisés, y se van a quedar Eleazar y Josué. Pero si hay algo que caracteriza la vida de Eleazar, de Josué o de Caleb, es su obediencia al pie de la letra, sin importar lo que sintieran o lo que vieran. Vamos a ir a Números 34, vamos a seguir un poquito adelante en este libro de Números, y vamos a ver los versículos 16 y 17, lo que nos aporta. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 17, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. ¿Quién hace la elección? Dios. ¿A través de quién? De su siervo Moisés. ¿Quiénes son los agraciados en esta lotería? Eleazar y Josué. Y vamos a ir a nuestro tercer libro, Deuteronomio 1:36. Estamos recién empezando la introducción de la palabra de esta mañana. No, es broma, pero sí la introducción, el principio de este tercer libro y último del Pentateuco. Vamos a leer capítulo 1, versículos 36 al 38. Y dice así: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, hablando de la tierra prometida, y a él le daré la tierra que pisó. ¿A cuántos le daría Dios la tierra que pisaron? Exclusivamente a Josué, siervo de Moisés. Y dice así: porque ha servido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, está hablando Moisés, tampoco tú estarás allí. Versículo 38. Vuelve nuestro protagonista a la acción o a la palestra. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. ¿Se fijan ustedes? Yo sé que esto no es muy común, no es precisamente quizás una palabra muy alentadora en nuestros tiempos, porque quizás hay
pocos que están dispuestos a servir. Muchos a querer mandar y a tomar sus propias decisiones, pero pocos a estar dispuestos a servir, al menos al modo en que lo hizo nuestro protagonista Josué. Dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Yo creo que es un subrayado de Dios adrede. Ustedes pensarán lo que quieran, pero yo digo lo que me parece a mí, porque es que es mucha casualidad que casi todas las veces que se nombra Josué, habla de el cual te sirve, o el que te acompaña, o tu servidor. Dice, él entrará allí, y fíjense, dice, anímale, porque él la hará heredar a Israel. ¿Cuál es en este momento el papel que juega ya Moisés en la vida de Josué? Muy sencillo. La que tiene también normalmente o tenemos los pastores. Animar al pueblo a ir adelante, a seguir, a conquistar, a alcanzar el plan de Dios, las promesas de Dios, el llamado de Dios. Así que lo vemos ahí, pero también lo vamos a ver en distintos momentos de la vida de Moisés, como Dios le dice, anima. ¿Sabes, querido amigo, que quizás tú eres de carácter apocado, tranquilón, temeroso? Josué era de los tuyos. Josué necesitaba a alguien que lo empujara, que le dijera, ánimo, vamos adelante, no te preocupes. La misión es grande, pero Jehová está contigo. No tienes que vacilar. No tienes nada que temer. El Rey de Reyes está de tu lado. No te preocupes, vamos adelante. Ese es el papel, ¿verdad? Vamos a ver que esto va a ser así en bastantes ocasiones. Deuteronomio capítulo 3, versículo 28, fíjense. Unos capítulos más adelante, 3, 28, dice la palabra del Señor lo siguiente. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra. Una vez más, Dios le está diciendo a Moisés, anímale, empújale, échale los perros. Ese es el papel de los pastores, normalmente. Pero va a llegar un momento donde ya Dios va a dejar de decirle, anímale. Y vamos a ver, y veremos qué es lo que se le dice al mismo Josué, de una forma directa. Bueno, se lo adelanto. Va a llegar un momento donde Dios le va a decir a Josué, anímate, a la bim, a la bomba, a la bim, bomba, Josué, Josué, y todo el pueblo más. Pero hay veces que uno se tiene que animar sabiendo que ha sido llamado por Dios, sabiendo que nuestra vida es una vida de pelea, es una vida de conquista, es una vida de alcanzar las promesas de Dios. Seguimos en la misma onda. Vamos a ver también, bueno, vamos a ir atrás, 1:38. Dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. ¿Sabes? Creo que hay una relación directa entre la conquista y el servicio, entre la conquista y la fidelidad. Creo que lo que capacitó a Josué para ser ese hombre conquistador, ese hombre de fe, fue su fidelidad, su disposición a obedecer a Moisés. Quizás usted está pensando, bueno, pero esto, Benja, es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo las cosas son distintas, son más democráticas, cada uno hace lo que bien le parece. Eso sí, el pastor tiene la misión de pastorear, de predicar, de visitar, de hacer esto o aquello. Pero es como que ese papel de Josué no está tan entendido en nuestros tiempos. Le pido a Dios que fortalezca a todos sus siervos en la faz de la tierra, a todos los pastores que nadan a contracorriente, que son fieles al Señor y que se autoaniman para seguir adelante, porque
la vida de Moisés como la de Josué no sería fácil. La conquista no fue inmediata, por si alguno está pensando que fue entrar en Canaán y besar el santo, Josué acabaría muriendo sin ver toda la tierra conquistada. Así que no fue fácil, pero permítanme decirles que Timoteo sirvió a Pablo, no a Dios. La Biblia nos dice que sirvió a Pablo. Por supuesto, servir a Pablo era servir a Dios, como todos ustedes entenderán. Me gustaría también recordar en Filemón, vamos a ir a Filemón. Total, Filemón es una cartita muy corta. Filemón. Y nos dice la carta a Filemón, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo está hablando de Onésimo. Onésimo fue, al igual que Tíquico o que Epafrodito, fue siervo de Pablo. Siervo de Pablo, no siervo de Dios, siervos de Pablo, en primer lugar. Obviamente, eran siervos de Pablo porque lo eran de Dios, pero eran siervos de Pablo. Quiero recordar también que Silvano servía a Pedro. Lo puede leer en 1 de Pedro 5:12. Y dice en el versículo 21 de Filipenses, porque solo tiene un capítulo, te escribo confiando en tu obediencia, le dice a Filemón. Te escribo confiando en tu obediencia. Le dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¡Qué tremendo! ¿Saben la controversia que había en ese momento? El problemón que podía suscitar el hecho de que Pablo tuviera a su servicio aquel que fue esclavo de Filemón. ¿Saben que esto era como una deshonra, como una traición a Filemón, que era el amo legítimo, legal de Onésimo? Sin embargo, le dice, te escribo confiando en tu obediencia. Recíbelo como si me recibieras a mí. Es impresionante la cantidad de veces que la Biblia nos está hablando de ese obedecer, como esa forma de forjar nuestro carácter y como conducto para alcanzar el propósito que Dios tiene individual, pero también para una nación, para una ciudad, para un lugar. Dice 1 Tesalonicenses 5, 12, 13, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Sí, no solamente elogian, os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hebreos 13, 17, sí es un texto que ojalá no apareciera en la Biblia, pero está. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Estoy haciendo un paréntesis de lo que fue la vida de Josué, por si algunos piensan que me he desviado de la ruta. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso es imperativo, querido hermano y hermana. Posiblemente a muchos no os guste, pero sujetaos a vuestros pastores. En nombre de Dios, os lo digo con esa autoridad que me da su palabra. Obedeced, ced. Lo pronuncio bien, ¿verdad? Obedeced. Id y predicad el Evangelio. Es para todos los que nos consideramos discípulos. Y es una obligación. Cuando dice, haced, andad, anunciad, queridos hermanos en Cristo, esto no es opcional. Esto es algo que hay que hacer. Haced todo sin murmuraciones, dice la palabra. Haced morir, pues, lo terrenal. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad sabiamente para con los de afuera. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es el mismo imperativo. Obedeced y por si no se entiende, y sujetaos a ellos. En la Biblia. Es lo que dice la Biblia, yo no la he escrito. Deuteronomio 32, 44. Volviendo a Josué. Ha sido un pequeño paréntesis sin importancia.
Deuteronomio 32, 44 dice, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico. ¿Saben que era un cántico teológico? Imagínense quién cantaba con él. Y dice que cantaba a oídos del pueblo. Yo creo que, imaginándome la escena, Moisés le sopló en el oído a Josué, tú vete por la izquierda y yo lo voy a hacer por la derecha. Iba cantándoles la misma canción, el uno y el otro, en los oídos, a ver si les penetraba y les alcanzaba el cerebro de alguna forma. Pero ¿quién estaba con Moisés haciendo esa obra? Su servidor, Josué, hijo de Nun. Capítulo 31, retrocedo en el libro de Deuteronomios. Capítulo 31, 14. Y no voy a decir que estoy acabando porque no he hecho más que empezar. Bueno, tampoco es tanto. Deuteronomio 31, 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentirías tú si de repente viene una voz, la voz de Dios diciéndote, se acerca el día de tu muerte? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Has vivido una vida como Moisés, como Josué? Le dice, llama a Josué y esperad ¿dónde? En un lugar extraño para Josué. No. Y esperad en el tabernáculo. Y Josué dice, bueno, esa es mi casa. Ahí estoy yo tranquilo. Ahí estoy yo feliz. Ahí estoy yo en mi ambiente. Ese es un lugar donde a mí me gusta estar, bajo sus alas, disfrutando de sus atrios. Deuteronomio 31:7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, ahora lo hace público, esfuérzate y anímate, porque tú estarás con este pueblo. Querido amigo, querida amiga, ya no es Moisés quien le toca animar, como estaba diciendo antes. El papel ya se acabó. Querido hermano y hermana que estás sirviendo, ya no nos toca a los pastores animarte. Ahora ya tú te tienes que animar. Ahora ya tú tienes que caminar solito. Hay que soltar las manos del mentor y empezar a caminar en la dirección de Dios. Pero quiero decirte una cosa. Josué no perdió la tutela de Moisés mientras Moisés vivió. Ya la tarea es la de autoanimarse. ¿Sabes que has sido llamado por Dios? ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿Has sido preparado? ¿Has tenido tus mentores? ¿Has tenido quienes te han enseñado? ¿Quienes te han presidido en el Señor? Ahora te toca a ti. Te toca a ti hacer gala del legado que se te ha dado, que se te ha entregado. Deuteronomios 31:23 dice, y dio orden a Josué. A Josué se le dio una orden, esfuérzate. No solamente anímate, esfuérzate y anímate. Pero ahora, por delante del ánimo está tu esfuerzo, lo que tú tienes que hacer por ti mismo. La parte que te corresponde, la parte que tiene que ver con tu dotación natural. Ponla en marcha que lo sobrenatural vendrá. Abre tu boca porque yo la llenaré, te dice Dios. Es así, pero tienes que abrirla, porque antes de que tú la abras no llega esa palabra. Deuteronomio 34:9 dice, y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Sabes por qué, hermano y hermana, que me estás escuchando, querido amigo, que nos estás siguiendo por Facebook? Pues porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Bueno, es lo que dice el texto. Vuelvo a leerlo de un tirón. Y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Yo diría que porque Moisés había puesto su vista, porque Moisés había entendido que la persona que le tenía que suceder era su servidor, su amo de llaves, su mayordomo, su compañero, su amigo, su siervo, su ayudante. ¿Saben? Canaán, la historia realmente no se centra en nuestro personaje, pero hoy tocaba Josué. La historia se centra en Canaán.
la tierra prometida, la tierra que Dios te ha prometido, el propósito que Dios tiene para ti. Y Canaán es el símbolo de la fidelidad de Dios. Esta historia nos debería hacer comprender que los triunfos o las derrotas dependen de tu fidelidad a Dios. Y por ende, de tu fidelidad también a los siervos y siervas que Dios ha puesto en la iglesia donde tú estés. Y nos adentramos, y ahora ya sí, que estamos terminando, como dije, nos adentramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Este es el contexto teológico que dice: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, por no decir como se lo había dicho a Abraham, Isaac, Jacob. El último, en este caso, al último que se lo había dicho, dice: yo os he entregado, plural, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero ¿recuerdan el pie de quién se estaba refiriendo hace unos minutos? Al pie de Josué y la de sus hijos. No olviden esto. Esta manifestación ratifica la idea de que el establecimiento del pueblo de Israel en Canaán no era algo que iban a obtener por sus fuerzas, sino que era el don inmerecido de Dios para Israel. Vuelvo a repetir. La toma de Canaán simboliza, representa el regalo de Dios para la nación de Israel. La entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario representa de la misma forma el regalo inmerecido del perdón de Dios para tu vida, para que puedas recuperar, para que puedas tener esa relación con Dios. Josué 1, versículo 2. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Vaya noticia, vaya placer, vaya principio de ministerio para Josué. Mi siervo ha muerto. Ese ejemplo, ese modelo se te ha acabado, Josué. Ese que aguantaba al pueblo de Israel ha fallecido. Se te ha acabado el chollo, Josué. Y le dice: ahora pues, levántate y pasa al Jordán. Querida hermana, querido hermano, levántate en el nombre de Jesús. Levántate de tu postración. Levántate de tu pecado. Levántate de aquellas cosas que deshonran a Dios. Levántate. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás. Se lo vuelve a recordar Dios en primera persona, directamente. Tú repartirás. No solo se lo dice Moisés en varias ocasiones. Ahora te lo digo yo, tú vas a repartir. Pero eso significa y exige de ti esfuerzo y valentía, determinación. Versículo 7, le vuelve a repetir solamente una cosita de nada, chico. Esfuérzate y sé muy valiente, no solo valiente, muy valiente. ¿Para hacer qué? ¿Para conquistar? ¿Para acabar con los gigantes? No, señores. Para cuidar, necesitas valentía para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Qué fuerte, qué palabras tan duras y tan fáciles a la vez. Ser fuerte y valiente no estaba hablándole de la batalla, sino de su confianza en Dios, de su confianza en que Dios tenía el poder para darles esa tierra. Iban a tener que lucharla, pero Dios estaba con ellos. La promesa de Dios es que Él te va a dar paz, pero no que no vas a pasar dificultades o tribulaciones. La promesa de Dios es que yo estaré contigo hasta el final. Esa es la promesa de Dios, pero que no lo vas a pasar mal. Todos los que seguimos a Cristo tenemos momentos difíciles, complicados. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca. Mira, esto es lo más importante, Josué. Para ser vencedor, para poder ganar la batalla,
para poder concluir esa adquisición de lo que yo te doy, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Nunca se apartará de ti, sino que meditarás de día y noche para que puedas saber lo que te conviene y entonces tendrás éxito. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que te lo manda Dios, no yo, no tu pastor. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde vayas. Pero siempre que estés en la voluntad de Dios, no te olvides de esa coletilla. Siempre que sepas dónde tienes que estar. Querido hermano, hermana, amigo que me escuchas, seguir a Dios muchas veces es un desafío. Muchas veces tu lógica y tu razón te van a dictar diversas opciones o posibilidades. Pero sabes, solo hay una que le da realmente la gloria a Dios. Para poder ser eficaz en el pueblo de Dios es necesario curtir nuestro carácter. Es necesario aprender a ser siervo antes que ser general. Algunos quieren ser generales y por eso se autogobiernan. Pero la vida de Josué nos indica que el camino más corto para alcanzar el plan de Dios es la obediencia, el servicio. Es quizás sacrificar tus derechos, incluso tus buenas razones. ¿Sabes? El versículo 10, y estoy ahora ya concluyendo, dice que Josué, detrás de estas palabras, se levantó y le dio órdenes a los oficiales. Se levantó y empezó a poner en práctica que la tierra esa era posesión de ellos. Todavía no estaba en posesión, pero él ya podía, con los ojos de la fe, verse en Canaán. ¿Y tú, querido hermano, querida hermana? ¿Tú también? ¿Tú también te sientes poseyendo la tierra? Dios te habló quizás hace muchísimo tiempo y te habló de promesas, te habló de llamado, te habló de cosas que todavía hoy no se han cumplido. Y yo te pregunto, ¿estás tomando la tierra? Me despido de todos vosotros, de todos ustedes, con Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Con estas palabras me despido. Josué se me acaba de escapar de la Biblia. Josué 24, versículos 14 y 15 dice así, y son mis últimas palabras en esta mañana, quizás de exhortación, de ánimo, no sé, de amor. Dice así: ahora pues, Josué está a punto de morir, está, digamos, en sus últimos momentos junto al pueblo de Israel. Y le dice: ahora pues, temed a Jehová. Ya sabéis que temer a Jehová, bueno, puede ser entendido literalmente también, ¿cómo no? De igual forma que puedes temer la policía o un juez si hiciste algo malo. Pero otras traducciones lo traducen como honrar a Dios. Es decir, vivir de forma que agrada a Dios. Que lo que hagas agrade a Dios. Y dice, y servidle, fíjate, ¿quién lo dice? Josué, un auténtico servidor, lo tenía muy claro. Y servirle con integridad, con todo. Íntegro habla de un todo, no de una parte. Dios no es plato de segunda mesa, no le vale que haya sido muy bueno en muchas cosas, pero que hayas obviado o hayas olvidado algunas cosas que ensucian todo lo que eres y tienes.
Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad, atención, de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros papás al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos de una vez a quien sirváis. Vivid la vida, chico. Eso es lo que yo creo que Josué les está diciendo. Mira, si no estáis dispuestos a darlo todo para Dios, si no estáis dispuestos a servir y a humillaros, buscaros algo mejor. Pastorear ovejas. Dedicaos a la ferretería. Dedicaos a la mecánica de coches. Dice, escogeos hoy a quien sirváis. Y dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, y aclara él, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿En qué la vas a invertir? ¿Estás sirviendo? ¿Estás poseyendo Canaán? Que Dios te bendiga.